Bueno, y a punto de cumplirse 2 años del primer caso de COVID-19 en el mundo, aún seguimos luchando contra este virus que amenaza con la sexta ola. Pero esto se suma las secuelas de esta enfermedad. Se estima que entre el 10 y el 15% de las personas que han pasado el coronavirus desarrollan COVID persistente con una amplia variedad de síntomas. Vamos a saludar a Montserrat Garrido, que es médica de atención primaria. Montserrat, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Y aparte de eso, eres paciente de COVID persistente. Exactamente. Porque sufres secuelas de la enfermedad, ¿no? Exactamente. Yo me contagié de COVID en marzo de 2020, iniciando la pandemia en periodo de confinamiento en mi trabajo, y a día de hoy pues todavía sigo teniendo síntomas de la enfermedad. He tenido complicaciones trombóticas, tuve un ictus en junio del año pasado, tengo un tromboembolismo pulmonar crónico post-COVID y tengo COVID persistente. Eso sobre todo ya contándonos tu experiencia para tener precaución, prevención, tomar todas las medidas por aquellos que aún son negacionistas de la enfermedad. Exactamente, el COVID persistente existe, el COVID también, y hay que tomar medidas porque es algo muy serio. Y estamos hablando de un personal muy sensible, como es el personal sanitario, Montserrat, que en ese sentido ha sido de los que han estado en contacto directo con la enfermedad y también han resultado ser pacientes, ¿no? Exactamente, sobre todo al principio, que tampoco disponíamos de medidas de seguridad adecuadas, no disponíamos de EPI, solo mascarillas quirúrgicas, y somos la puerta de entrada al sistema sanitario, con lo cual pues somos personal de riesgo. Bueno, estamos hablando de casi 2 años después del primer caso de COVID en el mundo, Montserrat, y seguimos todavía luchando contra el virus y mientras tanto tratando las secuelas que ha dejado la enfermedad en muchos pacientes, ¿no? Exactamente, y sobre todo la dificultad que tenemos a la hora de llegar a un diagnóstico, por ejemplo, y tratamiento, porque el sistema pues se ha colapsado también con el tema de la pandemia, y ya le digo, es difícil que se nos vea adecuadamente, que se nos trate adecuadamente, porque a día de hoy todavía no hay ni pruebas diagnósticas específicas, ni hay un tratamiento específico. El tratamiento es sintomático. Claro, porque a todas estas, cualquier persona que llegue con un síntoma a la consulta de atención primaria, a su médico de cabecera, después de pasar el COVID, son quizás síntomas que se pueden confundir, ¿no? Y que igual no se le achacan precisamente a un COVID persistente, sino a otro tipo de patología, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces es por exclusión, porque mayoritariamente las pruebas complementarias dan incluso negativas, no se encuentran a veces hallazgos significativos que permitan confirmar un diagnóstico, y bueno, viendo el antecedente de haber pasado la enfermedad, pues el diagnóstico es eminentemente clínico. Y los síntomas pueden ser muy variados por lo que se pueden encontrar, ¿no? Sí, exactamente. Se han descrito 201 síntomas. Frecuentemente pues lo mayoritario es la astenia, que es un cansancio extremo, el limitante, dificultad respiratoria, dificultad de concentración, alteraciones de la memoria, muchísimos síntomas. Decías por tu experiencia que cuando te contagiaste de COVID fue al inicio de la pandemia prácticamente, y luego las secuelas no se saben cuánto van a durar, porque en este caso estamos hablando casi 2 años después, Montserrat, y en tu caso pues lo que estamos viendo, ¿no? Que continúas con esos achaques, ¿no? Eso es uno de los problemas, la incertidumbre de no saber si vamos a mejorar, cómo va a ser nuestra evolución, qué va a pasar, esta limitación que tenemos a día de hoy, que no nos permite hacer una vida normal, cuánto va a durar. Ahora mismo estamos intentando que hayan unidades de rehabilitación también física, respiratoria y cognitiva. Entonces es una lucha constante por intentar mejorar clínicamente, por intentar recuperar nuestra vida laboral y nuestra vida a todos los niveles. Esto conlleva un ataque multidisciplinar, y a eso vamos a lo que te referías, Montserrat, porque también el Colegio de Fisioterapeutas, en colaboración con la Asociación COVID Persistente de Canarias, ha puesto en marcha una campaña de visibilización en redes sociales para que las personas que tengan síntomas de coronavirus, Nira Casanova, buenos días, pues sepan cuándo tienen que solicitar ayuda directa, ¿no? Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Y justo este ejercicio que estoy haciendo yo ahora mismo, caminar en una cinta, es uno de los que se utilizan con esas personas que padecen COVID persistente, es decir, que tienen síntomas de coronavirus entre los 4 y las 12 primeras semanas. Nosotros nos hemos venido hasta la sala de rehabilitación del Hospital Universitario de Canarias, y para conocer más detalles de esta iniciativa, de esta campaña, tengo conmigo a Carolina González, ella es fisioterapeuta. Carolina, muy buenos días. Cuéntanos un poquitito en qué consiste esta campaña. Buenos días. Bueno, esta campaña consiste en
en hacer un reclamo a fisioterapeutas de toda Canarias, a todos los colegiados, para que de forma voluntaria se presten a hacer valoraciones a estos pacientes con esta sintomatología de COVID persistente y que estén preparados pues, para valorarlos y luego darles unas recomendaciones para que mejoren su estado. ¿Qué perfil tiene una persona que padece COVID persistente? Estamos hablando que se da más en hombres, se da más en mujeres. Bueno, pues ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos está diciendo que un 10% de estos pacientes que se han sido contagiados por coronavirus, pues va a ser un 79% mujeres. Vale, y aprovecho también para preguntarte, vamos a hablar un poco de los ejercicios. ¿Cómo se puede tratar desde el punto de vista de la fisioterapia? Vale, antes que nada, pues comentarte que los síntomas en gran mayoría, bueno, son muy variados, pero los síntomas que desde la fisioterapia nosotros podemos tratar y que resulta una mejoría notable, bueno, síntomas como fatiga, dolor muscular, alteraciones de la concentración, alteraciones también del equilibrio, dificultad respiratoria, con tos, con disneas, que es la falta de aire. Y nosotros pues siempre recomendamos el ejercicio físico como un pilar fundamental para la recuperación de estos pacientes. Un ejercicio físico que los vamos a dividir pues siempre con calentamiento, estiramiento, movimientos de brazos, de pierna, estiramientos para que no hayan después lesiones. Y luego les recomendamos ejercicio aeróbico en bicicleta, en cinta, salir a caminar, que en Canarias pues el clima es perfecto, y luego pues con ritmo, un ritmito alegre. Siempre, pues bueno, una vez que hagamos esa valoración, ya indicaremos las recomendaciones más adecuadas para cada caso. Carolina, hay que decir que además todos aquellos fisioterapeutas que se vayan pues, a inscribir de manera voluntaria van a recibir un curso formativo, ¿no? Sí, sí. Yo soy una de las formadoras del grupo de COVID persistente, el grupo de trabajo desde el Colegio de Fisioterapeutas, y les daremos esa formación y les daremos herramientas y escalas validadas, homogéneas, para ir todos pues a una y hacer un registro, un censo de estos pacientes. Bueno, pues la formación será adiestrar a los compañeros para toda esta situación, para la valoración, prepararlo y, por supuesto, siempre dar recomendaciones hasta de fisioterapia. Muchísimas gracias, Carolina González, fisioterapeuta. Y estas son, pues, como has escuchado, Estíbaliz, algunas de las medidas que se van a tomar para todas aquellas personas que padecen a día de hoy COVID persistente. Recordemos que son pues esos síntomas de coronavirus que se padecen pues entre esas 4 y 12 semanas posteriores. Bueno, pues son profesionales que se siguen sumando a la lucha de los síntomas de esta COVID persistente. Gracias, Nira. Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Bueno, y seguimos aquí con Montserrat Garrido, es médica de atención primaria, también enferma, se puede decir, entre comillas, de COVID persistente, no sé si llamarlo de esa manera, enfermos de COVID persistente, Montserrat. Estamos viendo cómo la fisioterapia también se suma al abordaje de esta enfermedad, y estábamos comentando antes de irnos a esta conexión en directo de que esto necesita, como decimos, un abordaje multidisciplinar de muchas áreas, porque estamos hablando, lo decías tú, 201 síntomas reconocidos, ¿no?, de COVID persistente, ¿no? Exactamente, entonces necesitamos un abordaje multidisciplinar, que se nos atienda no de una consulta en otra, múltiples especialistas, sino, ya le digo, de forma consensuada y un abordaje multidisciplinar. Y con unidades de fisioterapia, de respiratoria, física y cognitiva, que es lo que más necesitamos. ¿Y los síntomas de COVID persistente son más destacables en aquellas personas que pasaron la enfermedad de una manera también más grave? ¿O no tiene nada? No, a ver, puede ocurrir en cualquier paciente, tanto si lo ha pasado la forma aguda de forma grave como no. Yo misma, en mi caso, la fase aguda no tuve que hospitalizar, no tuve que ingresar, y sin embargo las complicaciones graves fueron posteriores. O sea, al mes y medio de haber pasado la infección aguda fue cuando ingresé por el ictus y cuando posteriormente se me diagnosticó el tromboembolismo pulmonar. O sea que el haber pasado una fase asintomática con muy pocos síntomas no excluye la posibilidad
de tener un COVID persistente. Incluso se están viendo casos de síntomas de COVID persistente en pacientes bueno, que no han pasado la enfermedad pero que se han vacunado, o sea, como síntomas postvacunales. Bueno, y Montserrat, en tu caso tienes ahora mismo una incapacidad laboral y esto está provocando que se dé esta circunstancia en muchos de estos pacientes, ¿no? Exactamente, y muchos estamos teniendo pues problemas a la hora de las bajas y de las incapacidades. Sin más, los que estamos afectados por COVID persistente, sanitarios, estamos teniendo un problema importante a la hora de que se nos reconozca la contingencia profesional, sobre todo los que comenzamos al principio de la pandemia con los síntomas, cuando no habían PCRs, cuando no disponíamos de equipos de protección individual adecuados, los famosos EPI, cuando solo disponíamos de mascarillas quirúrgicas y eran escasas, y estábamos enfrentándonos a la pandemia. Entonces... Estamos hablando de que la atención primaria es la primera puerta de entrada de un paciente. Me imagino que con una pandemia todavía en vigor, que no ha terminado, ¿esto va a provocar quizás un colapso en la atención primaria? El hecho de que lleguen al margen, ya no solo los enfermos en activo de la COVID, sino aquellos que lleguen ya con las secuelas de la enfermedad. Exactamente, se necesitaría reforzar la atención primaria. O sea, está claro que es un sistema que ya tenía sus listas de espera, que había ya problemas, pero ahora con la pandemia evidentemente pues se desborda mucho más. Y somos muchos los sanitarios también que hemos sido afectados y que no nos hemos podido incorporar a nuestros puestos de trabajo, con lo cual se requieren más sustitutos y se requiere reforzar la atención primaria. Pues Montserrat Garrido, gracias por contarnos tu testimonio, ya no solo como paciente, sino también como médica de atención primaria, y vamos a ver si investigando se consigue un poco más avanzar en esta COVID persistente. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días.